¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Minutitos después de las 21 horas estamos iniciando la octava temporada de Esa Otra Parte. La verdad que es un gusto poder estar nuevamente a través de la señal de Canal 5 para poder compartir este espacio en el que, bueno, como dice el nombre del programa, hablamos de esa otra parte en la vida de las personas, hablamos con los protagonistas, de los que son protagonistas de parte de la historia. Un año 2018, no sé si es atípico, si sería la palabra, pero un año 2018 que había empezado con tantas vicisitudes, en tanto sentido, con tantas cosas, ¿no? Desde lo político, lo económico, lo social, que ha pasado con todo, con buenas y malas, de todo tipo de cosas. Bueno, este año, si Dios quiere, vamos a compartir todo eso. En el inicio de este ciclo, la verdad que lo pensamos bastante, lo veníamos discutiendo con la producción del programa, con qué íbamos a comenzar. El año pasado tuvimos la suerte, nos coincidió la fecha exacta con el Día Internacional de la Mujer en el mes de marzo y pudimos tener a 3 grandes mujeres que vinieron a compartir con nosotros ese año. Y ese inicio del año pasado. Y este año nos coincidió en esta semana, el día 2 de abril, con ese hecho que allá por 1982 nos marcó a fuego a todos los argentinos. Algunos que estábamos en la adolescencia, deseando incluso en ese momento, porque esto es parte de las cosas que nos sucedía, decir, ¿por qué no me tocó a mí el sorteo para ir a Malvinas? Porque era lo que pensábamos en ese momento. La historia fue mostrando tantas cosas y ha tenido tantos caminos recorrido y ha generado tantas historias que creo que valen la pena contarlas. Y para mí es un orgullo, es un honor presentar primero, fundamentalmente al amigo. Segundo, al colega, y dejo de lado al funcionario y lo presento al excombatiente Norberto Hermes Aguirre. ¿Cómo te va? Un gusto. Qué presentación que te hice, ¿eh? Me quedé anonadado. ¿Sí? ¿Cómo te va, Norberto? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Sorprendido también cuando me llamaste. Así que, muy contento y desearte éxitos en este inicio de temporada. De este 8 años ya que estamos. 8 años. 8 años, que vamos en forma consecutiva haciendo el programa. Te felicito, realmente te mereces el éxito y la continuidad porque sé de tu esfuerzo. Así que gracias por estar y sobre todo por invitarme a Montecarlo. Es la primera vez que vengo a un medio de prensa en Montecarlo, llámese radial, televisivo, es la primera vez. A mi departamento, porque soy nativo de Puerto Piraí. Así que gracias. Te podemos cobrar impuestos ahora, ¿no? Ya, no. Ya tenés domicilio en otro lado, ¿no? No. Ya tenés domicilio en otro lado, ¿no? Imposible, ¿no? Y lo voy a saludar a un colega, un amigo también de muchos años, Alejandro Espíbal. ¿Cómo andás? Bien, gracias por invitarme, suerte. Bueno, muchas 8 gracias. Años. ¿Quién aguanta 8 años? Y eso que no les conté los años que llevamos en la radio. En la radio estamos con 22 años de programa de radio. 22 años. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Claro, nos conocimos también trabajando. Yo era chiquito. No, vos ya volvías. Vos ya estaba de vuelta, ¿no? Bueno, le voy a contar a nuestros televidentes, vamos a romper un poco todas las cosas que hacemos habitualmente en el programa. Primero porque, insisto con esto, nosotros con Norberto nos conocimos en los medios justamente hace tantos años ya y hay una relación de amistad de muchos años, ¿no? Y hoy rompemos un poco quizás el esquema formal del programa, tomamos mate, charlamos y le voy a contar por qué la presencia. Por un lado de Norberto ya lo dijimos recién, y la presencia de Alejandro, ¿por qué también la presencia de él hoy en el programa? ¿Por qué? ¿Por qué? No me quedaba otra, ¿viste? Alejandro Spivak fue el periodista que acompañó a Norberto en su retorno a las Malvinas Argentinas, ¿no? Que fue una de las experiencias, yo creo que más, eso me lo decías vos, que fue una de las mejores experiencias de vida que tuviste en ese retorno a las Malvinas Argentinas, que ya lo vamos a ir contando. Norberto, yo quiero que vos me cuentes cómo fue para vos ese 2 de abril de 1982. Bueno, el 2 de abril del año 1982 me encontró en el Grupo de Artillería Aerotransportado 4 de Córdoba. Yo había egresado de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral en diciembre del año 81 y tenía 2 opciones para elegir un destino. El primer destino era Comandante Luis Piedrabuena, en la provincia de Santa Cruz, por el arma que yo estaba, que fui artillero, y el segundo era San Antonio de los Cobres. Ninguno de los dos me gustaba.
Y como salí con muy buen promedio de la escuela de suboficiales, le hablé al jefe al que estaba encargado del arma de artillería y le digo, mi capitán, no quiero ir a esos destinos. Y me dice, mirá, te queda una opción. Si querés podés hacer el curso de paracaidismo durante enero y febrero y podés ir a Córdoba, al Grupo Artillería Transportado 4. Así que tomé esa opción, hice el curso y ahí lo conocí al mayor Aldo Rico en la Escuela de Infantería. Y bueno, el tema que a fines de febrero llegué a Córdoba, al Grupo Artillería Transportado 4. El 9 de marzo cumplí 20 años del 82. Y el 2 de abril nos encontró en una formación, como todos los días, en la Plaza de Armas del grupo, donde el teniente coronel Carlos Alberto Quevedo nos comunica que las Malvinas, nuevamente en las Malvinas flameaba la bandera argentina. Fue una emoción para todos, sorprendidos por supuesto, no sabíamos, estábamos acuartelados, pero no sabíamos, no podíamos... Claro, no se sabía de qué se trataba. No se sabía, porque en esa época casi siempre había, digamos, acuartelado era, no podía salir de Franco, por cualquier cosa, digamos, era a principio... Aparte ya se había vivido una historia, ¿te acordás con el tema de lo del Beagle? Del canal de Beagle, el año canal de Beagle, 78. Que se había hablado exacto de eso. Claro, de ese tema así del que, bueno... ¿no? Y nos dice ese mismo día que era muy probable que la unidad, de nuestra unidad, fuera movilizada al Teatro de Operaciones. Así que bueno, fue en esos días un movimiento intenso porque nos empezamos a preparar, nos entregaron equipos nuevos, a preparar el material de artillería, los proyectiles. Bueno, el tema que en esos días... Sí, definitivamente vino la orden, fuimos a Pajas Blancas, de Pajas Blancas fuimos a Comodoro Rivadavia y de Comodoro Rivadavia estuvimos algunos días y de ahí nos trasladamos a Puerto Argentino definitivamente y llegamos el 23 de abril a la noche a Puerto Argentino. 20 días después de la toma. 20 ¿no? días después, exactamente. ¿Qué te pasó cuando pisaste Malvinas? Pues no es lo mismo, yo me imagino, si hoy tuvieras la oportunidad de ir en la misma situación, yo creo que la experiencia, los años cambian un poco la forma de ver las cosas, o la emoción va a ser la misma. Mirá, de lo que fue el año 82, fue como todo el mundo habrás leído, estábamos ansiosos y felices, todos creíamos que nos íbamos de vacaciones más o menos a las Islas Malvinas. Cosa que, y con mucha emoción, porque la primera noche en Malvinas fue muy linda para mí, porque nunca había visto un cielo tan estrellado, porque dormimos a la intemperie al costado de la pista de aterrizaje, con la bolsa de dormir y la ropa que teníamos, no tuve frío, entre la ansiedad, el cansancio, el pasado de vuelta. Lo que me llamó la atención fue la primera noche las estrellas, porque fue un cielo totalmente despejado, nunca había visto tantas estrellas, tan lindo, un cielo tan lindo, ¿no? Cosa que cambió el 1 de mayo cuando comienzan los bombardeos, bueno, pero es otro tema, ahí realmente nos dimos cuenta dónde estábamos. Pero a tu pregunta, llegué a Malvinas el 23 de abril con alegría, con, digamos, chocho de haber, bueno, me tocó venir acá, voy a conocer las Malvinas. Pero llegué muy contento. Distinto fue el retorno 30 años después, en el 2012, con 50 años, porque justo en el 2012 yo cumplí 50 años, ahora tengo 56. Así que fue una experiencia totalmente distinta, en todos los aspectos, el de llegar a Malvinas en el 30 años después. ¿Qué te pasó a vos, Ale, cuando pisaste Malvinas? Yo tuve la suerte de ir con Norberto. Yo soy clase 63, no me tocó hacer el servicio militar, me había salvado por número bajo, 115. Yo tomaba Malvinas como algo que lo leía en el libro Peldaño de Capeluz. Para mí fue muy emocionante, primero, toda la preparación del viaje, y segundo, creo que fue poder comprender lo que fue Malvinas estando en Malvinas. Yo creo que para mí comprendí lo que era Malvinas después de haber estado en Malvinas en el 2012 junto a Norberto. Entendí lo que fue Malvinas. Antes lo tomaba como, bueno, algo parte más de la historia, algo de lo que te contaron. Sí, pero a partir de ahí conocí gente muy valiosa, conocí al cordobés, a Peludero, a Mario,
con quien después me encontré y realmente... Escudero. Escudero, perdón. Escudero el cordobés. Y peludero al que vos Cordobés también. Sí, que vos le salvaste la vida. Sí. No lo dice. No lo dice, no lo No lo cuenta. dice. Pero ya lo va a contar, ya lo va a contar. Pero bueno, para mí hay un antes y un después. Para mí fue yo tuve esta profesión, a mí me dio la oportunidad inclusive de entrevistar al Papa, estuvimos con Norberto, pero fue lo más importante que hice fue haber estado en Malvinas. Yo le digo a la gente que si puede ir, que vaya, porque va a haber un antes y un después para esa gente que vaya y conozca lo que es ese pedazo de tierra argentina. ¿Cómo viviste esa situación que esta semana pasó y que creo que nos conmovió? A mí me conmovió mucho. A mí me conmovió mucho ver esas imágenes de esa gente sentada frente a esas cruces y emocionados, llorando. Vi una foto de un papá colgado sobre una de las cruces que te juro, cuando vi no una foto, la imagen, ¿no? Cuando vi esa imagen fue inevitable que a mí se me llenen los ojos de lágrimas. ¿Cómo lo viviste vos a eso? Uno que es padre ahora se da cuenta de eso, ¿no? Cuando fui en el 2012, y fuimos con Alejandro, que él fue a cubrir esa nota cuando fuimos al cementerio de Darwin, yo sentí mucha emoción, Amílcar, cuando estuve en ese lugar. Primero porque, bueno, los soldados nuestros de nuestra unidad de combate, sus nombres estaban en Darwin. Y estaban estos que no figuraba su nombre, ¿no? Y sentí una emoción muy fuerte. ¿Por qué? Cuando yo volví a Malvinas 30 años después pensé en mis hijos. Yo tengo hijos de 28 años. Ahora, en esa época tenían 22. Y me pensé, mirá, si está uno de mis hijos acá me muero. Digamos. Es muy fuerte. Es inevitable. Solamente un padre que perdió a su hijo sabe lo que siente y el dolor profundo de perder un hijo, más en combate, y que nunca supiste, porque siempre le queda al papá y a la mamá, sobre todo, la esperanza de que mi hijo está vivo, o capaz lo llevaron a otro lado, mil cosas. Lo último que pierde un padre es la esperanza de ver a su hijo vivo. Así que, no, fueron días para mí muy emocionantes, Amílcar, lloré mucho, porque sé del dolor de esos padres esperando identificar a sus hijos. Así que para mí este año fue histórico por eso, ¿no? Vos hablabas en la introducción del programa un año, pero para mí, como veterano de guerra, que esos padres hayan reencontrado la identidad de sus hijos tiene un significado inmenso en todos los aspectos, ¿no? Vos sabés que siempre, Ale lo sabe, vos lo sabés también, vos has trabajado en televisión, en radio y todo. Cuando uno hace un programa siempre trata de buscar, ¿cierto?, informarse, hacer producción, leer un poco, como para estar al tanto. Y a mí me pasaba hoy, cuando esta tarde me puse a hacer un poco de revisionismo, mira, fue inevitable irme en el tiempo y acordarme de ese 2 de abril de 1982, lo que significó para alguien, yo decía hoy, para un adolescente. Yo tenía 17 años. O sea, estaba ahí al borde también de ver la posibilidad de ir a las Malvinas. Yo tuve soldado de 17 años. Mira, viste, bueno. Y vos sabés que ese deseo interno de decir yo quiero ir, quiero estar y movilizarse para juntar cosas, para escribir cartas. 18 años. Para escribir cartas. Sí. Y vos te pones a pensar y vos decís, ¿cuántos de esos jóvenes de la misma edad que tenía yo en ese momento no volvieron? Siempre lo digo, por eso cuando veo un chico o un hombre de 18, 19, 20 años, nosotros, como decís vos, ya pasaron algunos años y a veces pensamos como viejos, creemos que somos jóvenes. Lo que se discute o que se discutió en algún tiempo o se sigue, como habrás escuchado más de uno acá en Monte Carlo, a vos te hace falta ir a la colimba. Sí. Lo escuché muchas veces. Muchas veces, ¿no? O padres que me toca a mí a veces recibir en la municipalidad que no saben qué hacer con sus hijos. No saben y van a pedir ayuda, ya sea por problemas de drogadicción, de disciplina, y le van con los quilombos que uno tiene en la municipalidad para dar respuesta a la comunidad. Todavía tenés que hacer consultor social. Claro, y estar en esa situación, como decía Alejandro, es indescriptible, digamos. Pasan un montón de cosas, como te dije, desde el día que uno llega hasta que... Cuando yo vi un avión, estaba en mi posición cerca, en una zona elevada, y veía el aeropuerto, la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, Puerto Stanley,
Y yo vi que venían los aviones y pasaban, y te juro que parecía que estaba mirando una película en 3D o en vivo y en directo, hasta que estaba con largavistas, con binoculares que tenía, y estaba mirando el Sea Harrier, y de golpe lo vi acá, ahí arriba, digamos, y empezó a disparar. Ahí me di cuenta, hubo un cambio en mí tremendo, digamos, de irte teóricamente de joda o a conocer un lugar que siempre, como dijo él, lo mirábamos en la escuela primaria, en la secundaria, pero estar en ese lugar y estar en esa situación, hubo un antes y un después. Y fuimos jóvenes, fuimos chicos, pero nos hicimos hombres en un ratito. Claro, eso me quedé pensando eso. Digamos, y ver a un chico de hoy, 18, 19, 20 años, cuando hago un acto, cuando veo una escuela, siempre les hago pasar a los chicos de 18, 19 años. Primero todos se ríen y le pregunto a sus compañeros y a la maestra, ¿usted se imagina a Alejandro con un casco, con un arma, en una trinchera, viendo caer a un amigo muerto o herido? Y se produce un silencio. Y ahí se dan cuenta de lo que realmente nos tocó vivir. Digamos, no es para victimizarse nada, pero lo que se da, el cambio en el ser humano y el ser humano en peligro de extinción, porque el miedo a la muerte es natural, yo tuve mucho miedo siempre, pero una de las cosas que me permitió sobrevivir y digamos, yo tenía 6 soldados a cargo, era que siempre pensaba lo que tenía que hacer. Nunca entré en pánico. Lo que peor que te puede pasar es entrar en pánico, perder el control de tus actos. Puedes perder el control de tus actos en una discusión, de pegarle un sopapo a alguien, hacer macana, como me pasó a mí en otra época. Ese momento, gracias a Dios, y no sé por qué, en Malvinas yo no lo perdí. Siempre tenía miedo a morir, a que me peguen un balazo, que me caiga una bomba, pero siempre pensaba, siempre estaba consciente de lo que tenía que hacer. Y eso me permitió sobrevivir y salvar a Peludero, que en pleno bombardeo, en los últimos días de combate, Peludero es un muchacho que tiene... ¿Cuántos metros tenés vos? 1,60 m. Él tiene unos 50, ¿no? Un poquito le más. Le está preguntando a nuestro... Peludero tiene unos 50. A nuestro camarógrafo. Menos ¿no? de 1,60 m. Y le digo, una de las cosas que siempre le exigía era que vivan con el casco. Es lo mismo que el motociclista con el casco. Le digo, no te saquen el casco ni para dormir, ni para defecar, ni para comer, ni para orinar. El casco es parte, era lo que le hinchaba permanentemente a mis soldados. Y Peludero, para él era muy pesado el casco y no usaba el casco. Hasta que uno de esos bombardeos, una esquirla le vuela la mitad de la parte ósea de la cabeza. Se quedó con la masa encefálica al aire y cae. Y lo primero que hice fue envolverle en una gasa que tenía, lo cargué sobre mi hombro y lo llevé a un puesto de salud, que no, digamos, fue uno de los días de mayor bombardeo, que no, para mí fue como, no sé, no pensé, simplemente actué. Y volví, y es más, Peludero después pensé que estaba muerto porque no lo vi nunca más. Es más, estuvo casi 2 o 3 años dando vuelta por hospitales, en el Hospital de Mayo, en el Hospital Militar en Córdoba. La familia se entera que está vivo casi un año después. Así que imagínate, por eso te decía que el papá y la mamá que tuvo un hijo en la guerra siempre tienen la fe que su hijo está vivo. De alguna u otra manera sobrevivió hasta que, bueno, por eso es de gran significado que hayan podido identificar. No sé si tendrán paz o descanso, pero bueno, por lo menos cierran una etapa. Y nos tocó vivir eso a los 18, 19, 20 años. Me quedé pensando en lo que vos estabas contando, Norberto, respecto a Peludero, ¿sí? Que ahora vamos a incorporar ese nombre. Es más, es muy posible que busquemos. Estuvo en el Dorado, él lo conoció, ¿sí? Estuvo con él en Córdoba. Bueno, vos sabés que... Y otros 2 estuvo herido. Castro, eso te iba a preguntar. Castro, ¿Tuviste heridos? ¿Perdiste algún soldado de tu grupo? No, de los 6 que yo tenía a cargo, porque yo estaba a cargo de una pieza de artillería, un Otomelara 105 milímetros. Yo era el jefe de pieza, ese cañón estaba a mi cargo, que yo no lo había disparado nunca. Yo estuve en la escuela, yo salí de la Sargento Cabral. Teoría conocía. Conocía el libro, el lindo cañoncito, pero nunca había disparado, nunca. Yo no lo conocía, físicamente no lo vi nunca. Sí en un desfile,
pero nunca lo toqué, nunca operé. Y aprendí a conocerlo en Malvinas, en combate. Y fue una de las últimas piezas de artillería que combatió hasta casi el 14 de junio, que fue el día de la rendición. Así que tenía 20 años recién cumplido, un arma que no conocía, que era ese cañón. Y la responsabilidad de vida. Y 6 vidas. Y 3 fueron heridos. Un peludero con una esquirla que casi le vuelve la cabeza. Quedó la mitad del cuerpo hemipléjico, pero camina, se mueve. Se casó hace poco. El año pasado se casó. Tiene 1000 historias, pobre, de sufrimiento. Castro, que tiene una esquirla también en el cuerpo, que la pasó mal, intentó suicidarse más de 3 veces. 2 veces no se le disparó, subió con un revólver al tanque de agua y quiso dispararse. Esto después de volver, ¿no? Porque después si querés hablamos de lo que fue el retorno, ¿no? Sí. Y Gigena, que cometió el error de pasar delante del escudo del cañón. El cañón, tiene un escudo metálico, tiene el tubo que sale el disparo y el escudo protege al operador de artillería de un poco del estruendo. Y en la confusión, en el quilombo, en el cansancio, este muchacho cruza por delante y justo yo disparo y se le reventó un tímpano, que dentro de todo es lo más light que le pudo pasar. Así que sí, sufrimos mucho, porque la infantería inglesa para avanzar, ¿qué necesitaba? Anular la artillería. En el campo de combate, la artillería es el que le va ablandando el terreno, ¿no? Y avanza el infante. ¿Y qué es lo que hace primero? Nosotros no podíamos anular la artillería de ellos porque nuestros cañones tiraban a 10 kilómetros y el cañón de ellos tiraba a casi 20 kilómetros, casi el doble, así que no podíamos hacer fuego contra artillería. Así que nosotros... En eso me quedé pensando recién cuando contabas de que estaban al frente de eso, ¿no? Pensaba en el riesgo que significaba eso. No pensás en el riesgo, no. En ese momento no pensás. Yo no, digamos, hubo de todo, hubo gente que sí, que tenía mucho temor. Había un suboficial de avanzada edad, no era avanzada edad. Pasa que en esa situación a una persona de más de 40 años le cuesta mucho. Éramos todos de 18 a 21 años el promedio de edad. Uno es inconsciente realmente. Y esta persona, cuando le disparábamos, empezábamos a disparar nosotros, era un cordobés, bueno, no voy a decir el nombre, dice, no lo provoquen, muchachos, si no lo provoquen, no quería que le tiremos, porque después de ese bombardeo venía la réplica de ellos, y ese era lo jodido, ¿no? Pero bueno, era el combate, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, ya enseguida continuamos charlando con Norberto Aguirre, con Alejandro Spivak. Vamos a preguntar a Alejandro cómo fue su trabajo periodístico también adentro de lo que fue ese viaje a Malvinas. Y por supuesto, esa parte que por ahí muchas veces no se cuenta, ¿no? Y que muy pocas veces tenemos oportunidad en primera persona de saber cómo fue estar adentro de la guerra. Y lo que decía Norberto recién, el retorno, ¿no? Ese retorno que fue tan doloroso y que también costó muchas vidas, porque contabas recién de... Hay más de 500 suicidados. Suicidados, justamente. Del 82 a la fecha hay más de... Casi la misma cantidad de gente que murió en combate se suicidó a causa por de la culpa guerra. nuestra. Ya volvemos enseguida. Este programa está auspiciado por Cooperativa Alto Uruguay Limitada, una de las instituciones que apuntala el crecimiento en el departamento 25 de Mayo. Distribución de energía eléctrica, provisión de agua potable, televisión, planta envasadora de productos agropecuarios, piscicultura y la firme voluntad de ampliar los horizontes con cualquier proyecto que signifique la adecuación a las necesidades de sus asociados. Estudio jurídico de los doctores Walter Kunz y Karina Arsen. Avenida El Libertador 1132. Teléfono 482-774. 482-763.
El Instituto de Previsión Social Misiones recuerda a sus afiliados que cuenta con programas de prevención del cáncer mediante la entrega de las siguientes chequeras. Mujer Sana, para la prevención y detección del cáncer de útero, mama y colon, destinado a todas las afiliadas directas e indirectas de la obra social a partir de los 40 años de edad en general y menores de 40 con historia clínica en la que consten antecedentes hereditarios familiares. Hombre Sano, para la prevención y detección del cáncer de próstata, riñones y colon, destinado a afiliados masculinos directos e indirectos de la obra social a partir de los 45 años de edad en general y a menores de 45 con historia clínica justificatoria. Además, el Instituto de Previsión Social Misiones brinda atención integral al paciente oncológico y su familia en San Martín 2133 Posadas, centro exclusivo multidisciplinario donde ofrece tratamientos del dolor, drenaje linfático postquirúrgico y atención psicológica para el paciente y su familia. Todas las prestaciones y medicamentos oncológicos cuentan con el 100% de cobertura. El paciente no abona coseguro para ninguna práctica. Instituto de Previsión Social Misiones. Nuestro norte es el afiliado. Gobierno de la provincia de Misiones. Kirten Karchano Construcciones, SRL, obras, mediciones, análisis de costos, presupuestos. Kirten Karchano Construcciones, con toda la experiencia a su servicio. Calle Horacio Quiroga, 1551, teléfono 481-241, Monte Carlo. Bien, ya estamos de vuelta en este segundo bloque del programa inicio del año, ¿no? Con testimonios muy fuertes, ¿no? De lo que nos está contando Norberto respecto a lo que ha sido ese episodio de la Guerra de Malvinas. Guerra de Malvinas que yo insisto con esto y creo que Alejandro me dio la razón hasta el punto donde él dice cuando vos te vas es donde cambiás la visión, porque todos tenemos una visión diferente de la guerra, pero somos coincidentes. Fue la gran gesta en su momento y la gran locura después cuando se perdió la guerra, ¿no? También. ¿Qué te pasó a vos cuando te tocó escribir sobre lo que viste en Malvinas? Yo me había propuesto hacer un libro. Eso me llevó a conocer a toda la intimidad de Norberto Aguirre respecto a Malvinas, aclaro. A las charlas que tuvimos en Malvinas juntos, a una charla en particular que tuvimos más de 3 horas, pero también me llevó a conocer todas estas historias que él cuenta, de viajar a Córdoba, de conocer a su gente, a la gente, conocer en Altagracia, conocer a sus padres muy íntimamente. Si bien el libro no está totalmente reflejado, pero bueno, me sirvió para eso. A ver, yo cada vez que lo escucho a Norberto y escribí el libro, lo puede decir mi familia, me emociona. A mí no me cansa de escuchar las historias que yo conozco de Norberto, porque con Norberto pateamos muchas cosas juntos. Me emociona hasta el día de hoy. Reflejar en un libro lo que vivimos juntos, porque no es ni el libro de Norberto ni el libro de Alejandro. Lo que vivimos juntos para mí fue muy emocionante. Tenerlo ahí ya, tenerlo en fotos y tenerlo escrito, creo que también es una de las cosas más importantes que me pasó. Digo, uno dice que en la vida tienes que plantar un árbol, claro, tener un hijo, plantar un árbol, plantar en Israel, tener un hijo, tengo a mi hija, y escribir un libro. Bueno, hiciste las 3 cosas, ya ¿no? está. ¿Qué más le falta hacer a Alejandro ya? Se secó el árbol, parece. Sí, no le apreció mucho, ¿no? Bueno, Alejandro, a vos te tocó recoger testimonios, estar compartiendo la experiencia. Yo te preguntaba hoy qué cambió en vos, y no me terminaste de redondear, qué cambió en vos en el concepto de Malvinas, ¿no? Porque yo insisto con lo que decía recién.
Yo tengo el concepto de Malvinas, aquel que me quedó en ese 2 de abril del 82, que nos enterábamos que las Malvinas vuelven a la Argentina, y después todo ese proceso que nos tocó vivir de tristeza, de dolor, de angustia, de tantas cosas que se pasaron. ¿Pero qué cambió en vos? Tener mayor respeto a quienes dieron la vida y o que se jugaron por nosotros. Yo quiero reconocerlo, y Norberto lo sabe, porque lo hemos charlado en Malvinas. Yo te reitero, para mí Malvinas era algo lejos, tener mayor respeto a Norberto, respeto a Peludero, respeto a los chicos que estuvieron en Malvinas, respeto, fundamentalmente respeto. Yo cada 2 de abril y cada 10 de junio, o cada vez que nos juntamos, es un respeto muy grande. Yo he estado comiendo en Córdoba con Castro, con Peludero, con todos ellos, fui especialmente, y es un respeto que es tenerle respeto a ellos. A los veteranos. A los veteranos. Para mí, yo no es que les faltaba el respeto, creo que se entienda, no es que les faltaba el respeto, pero era, bueno, estaban ahí. Son veteranos. Sí, son uno más, ¿viste? Listo, pero es tenerle un respeto, yo abrazarlo, encontrarme, por ejemplo, con Escudero, cuando nos encontramos una vez de casualidad, y abrazar, o acá y después, ¿sabes qué? El otro, yo vi flamear la bandera argentina en Malvinas en 2012, porque haberle ganado, por más que sea una cuestión, lo digo en el libro, vos lo leíste, Norberto, es una cuestión muy obvio, no es lo mismo una guerra que una maratón, pero haber visto flamear la bandera argentina en abril del 2012 en Malvinas, o que el gobernador de entonces, y con esto cierro, el gobernador de entonces en Malvinas, con mucho respeto, les dé la medalla a los chicos de Malvinas, o que Norberto se abrace con ese, no sé, vimos la foto recién, con ese británico que tiene un escocés, bueno, que perdió las 2 piernas en combate. Y el respeto que nos tienen en Malvinas a los argentinos. Mirá, Mamílcar, y con esto cierro en serio, los grandes lugares, el tesorero del banco en Malvinas es argentino. El jefe de comidas, por lo menos en ese momento, del Malvinas House, el que nos hizo el hotel. último, Obereño. Sí. Obereño. El secretario privado del gobernador era argentino. Vos decís, el respeto. Ahora, ¿por qué cuando se habla, esa es la foto que estaban hablando, ¿no? Sí, esa es la foto, ¿no? Este soldado británico, bueno, es escocés él, pero vino con la flota, perdió las 2 piernas en una batalla. Hablando con él, le pregunto dónde combatió, me dice, queriendo tomar Sapper Hill. Y le digo, en Sapper Hill estábamos nosotros. Y me dice que perdió las piernas por el fuego de artillería. O sea que no se descarta que haya Y sido la no, y artillería le de digo, ustedes. ¿y qué grupo de artillería? Y el grupo de artillería transportado 4, me dice. Yo estuve en esa unidad. Y el tipo me abraza y se pone a llorar. Qué fuerte. ¿Sí? Y no sé si fuimos nosotros, quién fue, pero fue coincidencia. Y él dice, Sapper Hill, nosotros teníamos para tomar, nos habían dicho, como mucho, 48 horas. Y le llevó casi una semana tomar la posición. Así que, como dice Alejandro, una de las cosas que yo con el tiempo me llenó el alma es el respeto que nos tienen los veteranos británicos para con nosotros. Y vos lo ves en libros permanentemente. Sí. Ellos tienen casi la misma cantidad de suicidados que nosotros. Y son tipos que han peleado durante toda su historia, porque piratearon y pelearon y siguen peleando por petróleo, por las riquezas por lo que sea, ¿no? del mundo para sus islas. ¿Y cuántas guerras tienen? Y que una guerra tan corta pero tan brava les costara tanto sacrificio, habla de algo que, más allá de nuestras vicisitudes, de que pasamos hambre, que la Argentina esto, la gente que fue combatió con honor. Y esto está demostrado no dicho por nosotros, dicho por ellos, como este tipo y como otros tantos generales que escribieron libros donde hablan de lo duro que fue Malvinas para ellos. Así que eso creo que, más allá de las medallas que uno luce, esa fue una medalla al corazón y el reconocimiento de los verdaderos héroes que dejaron su vida en Darwin. ¿Te tocó ver morir a alguien? Sí, me tocó vivir, me tocó ver morir, me tocó enterrar, me tocó ver gente mutilada. Pero bueno, siempre tuve un temple y un carácter
Ahora, de todos modos, teniéndote acá al lado y veo que es inevitable que la emoción te aflore, ¿no? Porque es como que uno empieza a hojear el libro de los recuerdos y empiezan a aparecer esas imágenes. Y aparecen, fue duro. Fue una de las imágenes más fuertes que me queda es cuando volvíamos, porque nosotros dejamos la posición el 14 de junio al amanecer. Dejamos de tirar con el Otomelara porque no teníamos más proyectiles. Y cuando nos replegamos con una persona que él dice, Daniel Castro, que era un cabo primero, que tenía 23 años, un suboficial, fue el que quedó a cargo, porque el resto se había replegado todo. Gijena, de nuestra batería fuimos 3 o 4 que nos quedamos hasta ese momento, y en el retorno encuentro a un soldado muerto, pero con los ojos abiertos. Y eso realmente porque vos lo mirabas y parecía que estaba mirando el cielo, y hasta parecía que tenía una sonrisa, y miro, en la mano tenía el rosario y en la otra mano la foto de su mamá. Ay, por favor. Así que andás a ver cómo murió, ¿no? Mirando, teniendo a su mamá, pensando en su pago y mirando el cielo con los ojos abiertos. Así que sí, esa es una de las imágenes que siempre me da vueltas. Y los otros de la guerra, otro de los momentos más lindos fue volver y encontrarme con mamá, que fue algo que me marcaron, ¿no? Un montón de cosas nos pasaron, pero son dos momentos duros. Lo de Peludero, uno es inconsciente, uno no sé, si vos pensás un poco en las cosas que haces durante un bombardeo, no hay lógica, digamos. Lo ideal, si vos sos consciente, enterrarte, esperar que pase el bombardeo. Pero bueno, uno está con una misión, uno pelea por su vida. Yo te soy sincero, y escuché varias personas, varios veteranos de guerra, no es que uno pelea por la celeste y blanca, lo que primero es pelear por su vida. El instinto del ser humano es sobrevivir, y después vienen un montón de cosas. Pero bueno, nos tocó afrontar a esa edad, a esa etapa de nuestra vida, y a mí me sirvió de mucho haber estado en Malvinas para un montón de cosas, que hasta cuando fui intendente, en el año 2002 fue cuando 2001. Se va... 2001, vos estabas en El Dorado, creo, los momentos más duros. Yo ya era intendente en mi primer mandato, flamante. Hubo una manifestación muy grande en la vieja rotonda de El Dorado, donde había muchas personas, cientos de personas, y encima era la siesta, era en enero, un calor, la gente muy nerviosa. Realmente fue un momento duro, porque no era que estaban haciendo un corte político a la Ruta 12, no tenían para comer. Y le digo al jefe de la unidad regional, yo iba a hablar con la gente, no, Aguirre, la gente está muy exaltada. Pero decía yo, pero si yo no le hice nada, digamos, estaban exigiendo olla comunitaria, bolsa de comida, no sé, un montón de cosas. Y me meto caminando hasta el centro de la manifestación, y nadie me dijo nada. Les sorprendí cuando llegué, pero inconscientemente también. Y uno, cuando me paro a hablar, bueno, le digo, no sé qué dije, uno me tiró un huevo y me reventó en la cara. Y lo primero que me salió, yo lo conocía al muchacho, le digo, mirá, Rodolfo, le digo, si vos realmente tenías hambre, no ibas a tirar ese huevo, y ese huevo iba a ser para aportarle a medio kilo de harina un reviro para tu hijo. Así que si estás acá, vos estás por otra cosa. Yo entiendo que no tenés laburo. Y ahí se fue aplacando el ánimo de la gente y empezamos a hablar. Pero esa actitud de enfrentar, me tocó hacerla en Malvinas, digamos. Y dije, ¿ya cómo le voy a enfrentar a la gente? Enfrenté a un montón de balazos y proyectiles. ¿Cómo no voy a enfrentar a hablar a una manifestación? Y me sirvió eso. Después de la noche no pude comer de los nervios, porque me agarró el retro, digamos, de Ahora, analizar eso esa situación. Eso que estás diciendo me da pie para preguntarte del después. Vos me hablabas hoy de lo que fue el retorno, ¿no? Y quizás estoy obviando una pregunta que casi es típica cada vez que se habla con algún veterano, de que si pasaron hambre, de que si tuvieron frío, de que si es cierto que no podían dormir. Hubo de todo. Pasamos hambre, pasamos frío, hay gente que en mayor medida, otros en menor medida, pero fue lo que pasó. El frío
digamos, por una cuestión estratégica que pensaba el ejército en su momento, porque como vos hablaste hoy de Chile, año 78 Chile, los que mandaban y estratégicamente la guerra pensaban que los chilenos podrían, encima había información que los ingleses recibían ayuda de Chile, y también estaba la versión que los chilenos iban a aprovechar para invadir el sur. Entonces, ¿qué hace el comando de esa época? Decide dejar todas las unidades del sur, de la Patagonia, en territorio argentino, y mandan gente de la zona centro y del norte a Malvinas. Por eso hay muchos correntinos, muchos cordobeses, muchos formoseños, muchos chaqueños, entrerrianos, correntinos, misioneros. Por eso vamos unidades de otro clima al sur. Y por supuesto que nos tocó aclimatar al tema del frío. Y realmente hizo frío, ¿no? Y el hambre, el soldado siempre tiene hambre y sueño, dicen, pero realmente nos faltó comida porque hubo un error táctico, logístico. Voy a decir a la gente, ¿por qué miércoles si le mandamos bota, le mandamos chocolate, le mandamos maní, le mandamos batata, le mandamos mango congelado, todo, bufanda? Pasa que hubo una cuestión estratégica también, táctica, que lo que hoy te decía que nos faltaron proyectiles de artillería. No teníamos la pieza de artillería para contrarrestar ese fuego de 20 kilómetros, cuando en el continente teníamos los SOSMA 155 milímetros que tiran a casi 40 kilómetros. Entonces, ya entrando en combate, lo que hacen el puente aéreo, eran los Hércules que operaban desde Comodoro de Ushuaia a Puerto Argentino, era llevar municiones, y fueron priorizando, en vez de llevar la bufanda que te cosió tu mamá, o el manito tostado que te mandó tu tía, o tu novio te mandó no sé qué cosa, decidieron mandar equipamiento, armas. Sí. Así que después a mí me devolvieron, cuando llegué me dieron bolsa, la gente de Piraí me mandó de todo, ¿viste? Pero eso también pasó, y hay que decirlo, porque la Argentina, pero fue un error táctico de planificación. Los ingleses mismos dicen si estuvieron a punto de perder la guerra. Hace poco salió un militar británico diciendo que si le hundían uno de los portaaviones, que estuvimos a punto de hundirlo, gracias a la gran tarea de la Fuerza Aérea, que realmente el rol de la Fuerza Aérea es espectacular, perdía la guerra. Pero bueno, hubo un montón de cuestiones pero bueno, se perdió una batalla. La guerra hay que ganarla pacíficamente para recuperarla. Hablábamos del retorno. ¿Cómo fue ese retorno? Y el retorno fue duro. A ver, lo que te quiero preguntar tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito. Vos hablabas de que 500 hombres que fueron a las Malvinas volvieron y se suicidaron. ¿En algún momento te cambió la cabeza vos también de pensar de que te superó la situación de la guerra? Nunca pensé en suicidarme, pero sí sentía vergüenza. ¿Por qué te digo vergüenza? Primero, cuando volvimos, nosotros volvimos a Puerto Madryn, de Puerto Madryn en camiones a Trelew, de Trelew al Palomar de noche, del Palomar a Campo de Mayo, donde nos estuvieron a nosotros una semana tipo pollito doble pechuga, dándonos de comer Vito San para doble pechuga, de recuperar algunos kilos, y nos llevan desde Campo de Mayo a Córdoba en trenes con las ventanillas bajas, soldadas, para que no nos vean. Y en ese mientras tanto hubo mucha gente que nos decían que las Malvinas se perdieron porque fuimos unos cobardes, porque fuimos unos inútiles, digamos. Hubo un montón, los propios ingleses en el Canberra, cuando volvíamos desde Puerto Argentino a Puerto Darwin, nos llegaron a decir, en el lugar que yo estaba, que estaban viendo a dónde nos iban a llevar porque el pueblo argentino no nos quería recibir porque fuimos derrotados. Hasta esa, digamos, primero los ingleses y después algunos dentro del propio ejército, pero no, el pueblo fue distinto, el pueblo nos quería ver, nos recibió bien, pero pasó eso. El soldado que volvió a Malvinas se fue de baja, los que estábamos siguiendo una carrera militar, yo al poco tiempo me fui de baja. Tuve la suerte de conocer a personas porque él habla de Córdoba, porque yo me quedé a vivir en Córdoba después de Malvinas. Mis padres viven en Puerto Piraí, en Altagracia. Nunca pensé en suicidarme, pero sí me agarró eso. Yo salía de noche, hubo un tiempo que no quería salir de día. Durante el día vivía en una casita
y veía a la gente que pasaba por una persiana y tenía vergüenza y hasta que, bueno, gracias a un amigo que él conoció, que es Julio Cisneros, me fui reinsertando, volví a jugar al básquet, me hice amigo. Pero al principio fue... Cisneros se encontró jugando al básquet. Sí, yo lo escuché picar una pelota y ahí salgo de mi casa. Pero yo varios días que escuchaba que picaba una pelota, alguien pasaba picando una pelota frente a casa, pero nunca me animé a pararlo, y esa vez no sé por qué. Estuve en la casa esa. Pero bueno, para decir eso, pero este muchacho que fue mi soldado intentó suicidarse 3 veces, Dios quiso que no ocurra, y muchos sí se suicidaron porque no tenían la contención. Yo estuve después, bueno, no vine inmediatamente después de la guerra a Piraí, a la casa de mis padres, vine después a vivir con ellos, porque tenía vergüenza, pero una vergüenza que me lo hicieron creer que perdimos la guerra por inútiles, cosa que después durante los años tuvimos nuestras falencias, pero los propios británicos reconocen que el soldado argentino realmente combatió con honor. Vos hablabas recién sobre el tema de la vergüenza, todo, y me estaba acordando... Disculpame, pasaron, él le conoció a todos mis camaradas que estuvimos juntos. ¿Sabés cuánto pasó para que nos volvamos a reencontrar? Más de 10 años. Pero no fue por algo, se dio de manera, digamos, natural, espontánea. Después, ¿y por qué no nos hablamos? Y empezaba, no sé por qué, lo otro. O sentíamos culpa de por qué. Yo sentí mucha culpa de que mi soldado haya sido herido. Inclusive me llegaron a decir, porque pregunté por él, digo, yo quiero verlo a Peludero. Después de varios años que me enteré que estaba vivo, y me dijeron, no, te recomiendo que no lo veas porque él te odia, me dijeron. No quiere verte, y tu familia, no sé lo que va a hacer la familia si te ve, porque por tu culpa él fue herido. Cosas como esas nos pasaron. Eso pesa, ¿no? Y pesa. Y después con el tiempo, digamos, nos encontramos y él quería verme, yo lo quería ver, después lo pude traer a misiones a todos mis soldados. Pero eran cosas que erróneamente nos hicieron creer, esas circunstancias de la vida y de la guerra que hicieron que no nos veamos, que uno pensara un montón de cosas que no fueron. Pero bueno, esas cosas nos pasaron. Pues yo te decía recién, y te corto para que te puedas recuperar un poquito, porque sé que esto es muy emotivo. Te decía recién que me acordaba, y en este caso el cine siempre... El artista, el actor refleja muchas cosas. Me acordaba de esa película Los chicos de la guerra, donde reflejaban la historia de uno de estos soldaditos, una historia que fue enviado como héroe por sus compañeros de trabajo de una pizzería y fue rechazado cuando volvió, ¿no? Y fue automático cuando relatabas esto del rechazo de la sociedad. Pero no solo los militares, sino de la sociedad. ¿Cuánto tiempo pasó para que los soldados tuvieran una reivindicación, una pensión? Todavía se sigue luchando, digamos, se han conseguido muchas cosas. Pero bueno, nuestra sociedad no está preparada, no es una cultura como tienen los ingleses o los yanquis, que están inconscientes y conscientemente preparados para pelear. Y ahí todo, igual tienen sus problemas. Los yanquis, vos ves, aparece de vez en cuando un tipo con un arma, un veterano o lo que sea, y siguen, pero no, somos una cultura, una sociedad que no está preparada para una guerra, nadie. Y la guerra es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Y decir que fue lejos. La gente del sur lo vivió de otra manera, la gente de Comodoro, de Ushuaia, de Puerto San Julián, de Puerto Deseado, de distintas localidades más al sur, de noche se apagaban las luces, porque había la alarma o la versión que los ingleses podían atacar las ciudades del sur. Ellos lo vivieron de otra manera. Acá en Buenos Aires, Nelly Alobato seguía llenando el teatro, jugaba Boca River, los quilombos de Maradona, el Mundial de Fútbol lo escuchamos en el barco. Todo seguía igual, digamos. Pero hubo una parte de la sociedad que vivió y sigue viviendo un luto y una guerra que solo no es nosotros y nuestros familiares lo saben. A ver, Alberto, yo lo dije, digo, para mí, yo tuve que ir a Malvinas para estar más cerca. Para darte cuenta. Claro. Ahora, a mí me cuesta hablar con Norberto, digo, porque esta historia que él la cuenta y uno ya la escucha, y cada vez que la escucho me emociona aún más. Yo conocí a un Norberto Aguirre
cuando nos sentamos ahí en la confitería, 3 horas, y a mí me cuesta, Amílcar, por ejemplo, como periodista, sentarme ahora, después de eso del 2012, sentarme a hacer una nota. Me cuesta criticarlo, me cuesta charlar con él. Yo creo que, más allá de que él es intendente, ellos son los verdaderos héroes. Pero más allá de ellos, vos tenés que un día sentarte con la mamá de Norberto, porque sufrió esa madre. Yo, para hacer el libro... Esa es la historia que falta contar también, sí, ¿no? Todas las madres. O de los padres, o el papá. Vos estabas en la radio en Radio Génesis, cuando Norberto habló en el 2012. ¿Te acordás de ese viernes, Norberto? Con el papá. Vos te sentás con el papá de Norberto, y es un tipo que no abre la boca, pero a mí me emocionó cuando habló conmigo. Digo, sí, por eso te decía, el familiar que estaba acá sufrió más que nosotros. Sí, ¿Sabés claro. por qué sufrió más? Porque no sabía. Porque no sabía. Nosotros nos motivábamos el retorno o la luz de vida pensando, tengo que sobrevivir para ver a la mamá, para ver a papá, para verle a mi novia, para verle a mi hermano, o el ser querido que cada soldado tenía. Pero vos imaginate tener un hijo, Amílcar, vos que sos, Alejandro tiene una hija adolescente, vos también, yo también. Nos cuesta dormir cuando el hijo no vuelve con el auto. Sí, totalmente. Vos imaginate tener a un hijo en esas circunstancias. Como dijo Alejandro, mi vieja, o no sé si lo llevo a decir, mi vieja no durmió desde que se enteró en abril, el 23 de abril, yo le llamé el 20 de abril le llamé diciendo que me estaba por ir a Malvinas. Le pude comunicarme desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, llamé al trabajo, papá, celulosa Argentina, y él le dije que le avisen que yo estaba yendo a Malvinas. Después no supo más nada, le recibió una carta, pero una carta desde que vos escribí hasta que llega pueden pasar 1000 cosas. Y así que imagínate lo que sufrieron, como dijo Alejandro, nuestros padres. Digamos, eso es lo peor. Y yo cuando volví el 23 de junio a las 11:30 de la noche, porque vine con el curso, no hay más, así que no hacemos chivo, no está mal la empresa. No pasa nada. Desde Posadas a Piraí, que entraba a las 11:30 puntual. Sí. Y esa despertando noche, a todo Piraí. Exactamente, y acá también, porque entraba en Monte Carlo con el caño escape famoso. Cuando la veo a mamá, no la vi a mamá, la vi a mi abuela. Era una mujer que había envejecido años, flaca, arrugada. ¿Cómo fue ese encuentro? No, por eso no, fue muy emocionante, ¿no? Pero vos imaginate lo que estábamos hablando, lo que ella sufrió. Ella no comía, no dormía. La madre, digamos, lo que siente y sufre por sus hijos, solamente uno lo puede ver o darte una idea. Cuando me tocó a mí a los 20 años ver la mamá cuando volví. Y ahí me di cuenta del sufrimiento que ellos tuvieron, ¿no? Y es como que valorizás más todavía, ¿no? Y por supuesto, gracias a Dios la tengo a mi vieja con 81 años y a papá con 87, por cumplir 88. Y me siento orgulloso de tenerlo, y por supuesto que hay un antes y un después, ¿no? Igual a las madres, a los padres siempre hay que respetarlos y valorarlos y cuidarlos, no solo el día de la madre o el día del papá, que se juntan a comerle lechón o comerle grande, a tomar todo el vino, sino que el respeto y el amor de un padre y de una madre, más si lo tiene vivo, todos los días uno tiene que mimarlo, ¿no? Ya vamos entrando prácticamente en el final del programa de hoy. Alejandro, ¿cuándo presentas tu libro? Bueno, La feria. Cuando... ¿Va a la Feria del Libro o no va a la Feria? Va a la Feria del Libro. No sé. Se hace la Feria del Libro en junio en El Dorado. Va a la Feria del Libro del Dorado. Va a ser la Dorado. más grande del NEA. No, la idea es presentar esta primera edición del libro, porque va a haber una segunda edición, si Dios quiere. Presentarlo en la Feria del Libro del Dorado, y después sí presentándolo en los distintos municipios, porque el objetivo no es hacerlo comercial, el objetivo que uno se propuso es que llegue a las escuelas, porque me parecía que era bueno que los directores de las escuelas lo tengan, los chicos de 6º y 7º grado, y eso es lo que habíamos después acordado con este hombre que está acá enfrente, con el amigo, y esa es la idea. La idea es, hay una presentación el 22 de junio en la comunidad judía de Misiones, hay una presentación en Eso Cultura, no sabía.
Eso no sabía. No sabía. Bueno, Esa parte te estás enterando. Hay una presentación en Cultura. También así acá en que, Monte Carlo se va a en presentar. Monte Carlo Sí. el intendente quiere presentar, así que esa es la idea. La idea no es, la idea es obsequiarlo en las escuelas. Bien. Y bueno, y que quiera gratuitamente tenerlo, nada más. Esa es la idea. Excelente. Relata, para cerrar, relata, no la historia norte, relata haber estado en Malvinas en 2012, habla de Peludero, habla de toda esa gente. Me llevó mucho tiempo esta primera edición y termina con cuando estuvimos con el Papa, porque quiero aclararlo, a Norberto no lo recibió el Papa por ser intendente del Dorado, lo recibió por veterano de guerra y por ser personalidad ilustre. ¿Qué te dijo el Papa Francisco? No, la verdad que no. ¿Por qué te juntás con Alejandro? Sí, fue lo primero que te dijo, ¿no? No, fue también un momento muy... Encima nuestra delegación que fue. Una testigo de Jehová, Alejandro que es judío, yo no sé lo que soy, mi primo que me acompañó, mi única católica 100% era mi prima hermana que vive en Milán. Lo tuvimos No, ahí. pero fue... Yo lo que destaco de ese viaje loco también, porque un tiempo atrás me dice, che, vamos a ver al Papa. Bueno, pues por ahí dice, vamos a la luna, y vos tenés que decirle, sí, vamos, Sí, ¿viste? vamos. Si no te dejas loco. Pero hizo todo y estuvimos ahí con Francisco, ¿no? Pero fue una experiencia también muy fuerte, muy linda, gracias a él que hizo todo. Aclarar que no le pagué el pasaje ni para ir a Malvinas ni para ir a Es Roma. cierto. Cada uno Sí, se cada pagó uno lo se suyo, regresó. yo me tomé licencia sin saberes, de mi propio peculio pagué, porque era algo que personal, como dijo él, como veterano. Así que, no, fue un para uno en su vida, que viene de un pueblo como Piraí, y que te sienten ahí al lado del Papa, porque estaban sentados primeros ministros de países europeos, cardenales de todo el mundo de otro lado, y ustedes. ellos, y quien te habla ahí al lado y mirábamos al Papa, mirábamos la Plaza San Pedro, mirábamos para arriba, porque ¿Qué uno hacemos lo ve, acá? lo mira ¿Qué por hacemos tele, acá, ¿sí? no? ¿Qué ¿Qué hacemos? hacemos acá? Y después nos invitan a charlar con él. Después nos invitan a charlar, Está nos bien, está obsequia, nos dan unos regalos, pero fue un momento muy lindo. Fue una experiencia muy, Una muy experiencia fuerte, muy ¿no? fuerte también. Poder hablar Tal con él, cual. ¿no? Norberto, gracias por haber venido. Yo quiero cerrar primero agradeciéndote, deseándote éxito, a Alejandro, que tuvimos nuestras diferencias en otras épocas también, pero la vuelta de la vida, Es cierto eso. uno no tiene que vivir del rencor, porque la vida pasa muy rápido, no hay que pelearse, hay que pedirse perdón todos los días. La guerra me enseñó a vivir todos los días desde cero, y si te equivocaste con alguien el día anterior, pedirle perdón, porque en la guerra cuando amanece hay muchos que no viven. Y si Dios te dio la posibilidad de abrir los ojos y de empezar de nuevo, hay que agradecer y estar bien. No podés estar mal con alguien por una pelotudez, disculpen la mala palabra, o estar peleado con un familiar. Hay gente que no se habla por pavada, porque el año pasado nos llevó lechón a Navidad, ya te peleaste y no me saludaste. Y esa no es la sabiduría que me dejó la guerra. Que uno todos los días tiene que vivir bien, con energía, sin rencores y mirar para adelante. Y algo que dijo un camarada veterano de guerra, donde nos involucra a todos para que el verdadero reconocimiento a los que cayeron en Malvinas, a los que se suicidaron, para los que hacen grande este país, que nos involucra a nosotros los gobernantes, a los periodistas, a mamá, a papá, es que este país va a cambiar donde realmente demostremos un amor incorruptible por las cosas que hacemos. Es la única manera, un amor que no se corrupta, que no sea corrupto, y en esto involucra a todos, quien te habla, a vos, a él, a todos, porque no podemos vivir en un país recordando a los héroes, lo que sea, y hacemos macana todos los días. La maldita grieta que lo único que hace es que algunos se enriquezcan más y que vivamos pendientes del uno del otro. Y le vamos a reconocer y se va a disipar la neblina de Malvinas cuando seamos un país donde realmente todos dejemos de lado nuestras diferencias y miremos para adelante por nuestros hijos. Así que yo quiero saludar a los veteranos de guerra, al veterano de guerra acá de Monte Carlo, a toda la zona, y gracias nuevamente, y me siento orgulloso de haber sido parte de esa gesta. Gracias por haber venido. A vos. Alejandro, lo mismo para vos. Gracias. Gracias por haber venido. Y bueno, No sé porque no no sé por sabía qué que se vos saludan, venías. porque parece que no se vieron pero nunca, no nos conocemos. Bueno, y a ustedes ahí en casa, gracias por habernos acompañado en esto que quisimos hacer hoy, en el primer programa del ciclo número 8, a través de la señal de Canal 5.
Gracias a todos, que Dios los bendiga y si Él así lo permite. El próximo miércoles, a partir de las 21 horas, estaremos con otra edición más de Esa Otra Parte. Buenas noches.